bienvenidos a un nuevo segmento de qué hablamos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es de esas personas que uno dice, ¿en qué momento hizo tantas cosas? Nuestra invitada fue actriz, luego se formó como psicóloga, ahora es psicoterapeuta, escritora, hace podcast y escribió el libro Amar no cuesta tanto. El día de hoy tenemos una invitada que une el corazón, la mente y el arte. Bienvenida, Claudia González. Muchísimas gracias por este espacio y por esta invitación, me siento honrada. Hoy vamos a hablar de un tema diferente, un tema importante que está en todo el mundo, que es el descenso del matrimonio, ya que cada vez menos personas se quieren casar. Hoy muchas parejas prefieren convivir en vez de casarse, o incluso convivir sin intenciones de casarse. ¿Tú sientes que para esta generación ya reemplazó lo que es convivir con el matrimonio? No, no creo. Creo que definitivamente el matrimonio sigue vigente. No es una institución perfecta, sin duda, y por eso hay tanto número de divorcios. Sin embargo, creo que es el marco más cercano que tenemos a una estructura dentro de una relación de pareja y dentro de una familia. Es más o menos como dibujar la cancha en la cual vamos a jugar. Sin ese acuerdo, sin ese compromiso formal, pues a veces la convivencia queda en el aire. Uno no sabe qué esperar del otro, hasta cuándo, cuándo me comprometo, cómo es el tema económico. O sea, quedan un montón de interrogantes, de dudas, y la incertidumbre es un terreno como fértil para la ansiedad, para la inseguridad. Entonces yo no creo que esté en descenso, creo que algunas personas se lo están cuestionando seriamente y es válido, porque tal vez, ¿no es cierto?, en mi generación o las generaciones anteriores, pues estaba obligado a casarse y ese era el camino. Ahora no, hay una apertura y por eso mismo también una mayor conciencia. Pero yo te diría que antes que el matrimonio va a desaparecer, más bien mi pronóstico sería que se va a recuperar, porque yo creo que esa falta de compromiso, o como decía, dejar las condiciones muy en el aire dentro de una relación de pareja, más bien resulta perjudicial para el equilibrio emocional de la persona. Igual, se nota mucho que el matrimonio, las personas no viven el matrimonio de la misma manera, ¿no? De hecho, como ya mencionas, o sea, existen personas que piensan en el matrimonio, pero otros que ni siquiera lo consideran. Tú, que eres psicóloga, ¿tú notas alguna diferencia entre hombres y mujeres al momento de decidir casarse? ¿Quiénes se lo cuestionan más hoy en día? Sí, yo creo que sí hay una diferencia antes, ahora y después. ¿Por qué? Porque yo creo que los hombres en ese sentido tienen como más temor al compromiso, más temor a perder la libertad. No es algo que están viviendo ustedes, chicas, lo hemos vivido siempre. O sea, siempre el hombre tiene esta dificultad de sellar una responsabilidad. Yo creo que hay una cierta inmadurez, ¿no es cierto?, en el género masculino en ese sentido, y les asusta, les da miedo ese compromiso a largo plazo, que es completamente diferente en el tema de las mujeres, porque en cambio las mujeres anhelamos tener un nido, tener un hogar, tener estabilidad, porque además eso te garantiza una mayor seguridad para tus crías, tal cual como mamíferos, ¿no es cierto?, para tus hijos. Entonces, claro, esa diferencia se mantiene, y aún así, evidentemente, creo que si uno hace las cosas con prudencia, con respeto, con cariño, sin presionar, eventualmente pues también los hombres ceden, porque en el fondo les gusta cuidar y ser cuidados, y estar en pareja, esa es la mejor fórmula. Ajá. Claro, y también está este punto que cada quien tiene su propia historia. Por ejemplo, Así tú es. en tus consultas debes ver mucho que personas que vienen de divorcios, de relaciones tóxicas, incluso violencia. ¿Cómo sientes que hay muchos dicen, no me caso más por protección o no me caso más por falta de amor? Sí, yo creo, a ver, lo que pasa es que las malas experiencias nos dejan en algunos casos muy lastimados, muy heridos, o incluso pueden ser experiencias traumáticas, que si nosotros no las abordamos, no las sanamos, esa huella queda, ¿verdad? Y ese pasado define nuestro presente. Entonces pueden haber muchos miedos. Si yo he visto que mis papás peleaban constantemente, que ese matrimonio era pésimo, si veo que alrededor mío todo el mundo se divorcia, pues sí, comienzo a decir, bueno, me va a pasar a mí, ¿no? O sea, yo también voy a repetir lo mismo, y puede haber este temor siempre y cuando estos eventos no hayan sido sanados. Pero por otro lado, la falta de amor, que
A ver, esto de la falta de amor es complejo y es profundo. ¿En qué sentido? En que uno, para enamorarse, uno tiene que entrar en contacto con su propia vulnerabilidad. Claro. Y muchas personas no se sienten lo suficientemente fuertes para ser vulnerables. Entonces, no es que no puedo amar, es que no me estoy dando el permiso de mostrarme vulnerable como para poder construir un vínculo con otra persona. ¿No es cierto? Porque no es solamente la atracción inicial, sí, las chispitas, la parte física, el gusto. Luego, después de eso, viene una parte de vínculo que es totalmente emocional. Y si yo no me muestro vulnerable y el otro tampoco, no logramos ese vínculo. Y eso es lo que se interpreta como falta de amor. Pero no es falta de amor, es que estoy teniendo una dificultad con mi propia vulnerabilidad. Sí, y bueno, también muchos jóvenes dicen hoy, primero quiero estabilidad económica y luego pienso en el matrimonio. Y bueno, de hecho, hay un artículo de Harvard que señala que en Estados Unidos una boda puede costar alrededor de $36,000. Y aunque los precios aquí en Ecuador son distintos, pues casi siempre logramos escuchar a gente que dice, chuta, después de mi boda yo me quedé con un montón de deudas. Me he quebrado. Me quebré. Entonces, ¿tú crees que hoy la economía pesa más que el amor al momento de pensar en casarse? La economía sí pesa mucho, yo creo que sí estamos, ahí sí hay un cambio, ¿no es cierto? Socialmente, o sea, como que nos hemos volcado a consumir cosas, a comprar cosas, a buscar comodidad, a buscar confort. O sea, hay mil comodidades que, por ejemplo, ahora tenemos que yo hace 30 años no tenía. Claro. Por decir, nunca se viajaba tan fácilmente. Si alguien estaba afuera no se podía hablar por teléfono sino 3 minutos contados. Cosas importadas en el Ecuador no habían, o sea, no se conseguía. Entonces había que irse de viaje para traerse algo, así miles de cosas. Entonces sí creo que en ese sentido sí está la sociedad más enfocada a llenar estos vacíos, a querer tener un cierto estatus y tal vez sí nos podemos dejar llevar por eso, pero no solamente en el tema de la relación de pareja, en todo, en los valores, en la parte espiritual. Es como que nos hemos volcado mucho a la parte material y hay que regresar a lo que de verdad importa. Claro. Porque, claro, yo puedo pensar cuando tenga casa, entonces me caso, cuando podamos ir de luna de miel, entonces me caso, y así, ¿verdad? Cuando pueda pagar el colegio caro, entonces tengo hijos, y así. Pero a la final resulta que nada de eso es satisfactorio. Otra vez, si yo no puedo construir un vínculo, ¿de qué me sirve la casa, el viaje, los hijos, si no me estoy sintiendo vinculado? Claro. Resulta a la final una vida vacía y ahí viene esa insatisfacción enorme que muchas personas sienten porque nada es suficiente, nada les llena. Totalmente. Entonces sí es priorizar nuevamente el vínculo por sobre cualquier cosa. Claro. Eso, Claudia. Hace unos años tú creaste esto que era Química Perfecta, que era para buscar parejas. Sí. En ese tiempo creo que las personas tenían más interés en casarse, pero ahora ¿crees que si lanzas este proyecto con esta nueva generación, crees que tendría el mismo impacto? Yo creo que tendría el mismo impacto porque en la consulta en la que trabajo, ¿no es cierto?, todos los días como psicóloga clínica, que básicamente trabajo con adultos y con parejas, tú ves todo el tiempo el temor. Hay 2 temores fundamentales, ¿no es cierto?, en todo ser humano, que es el temor a la muerte, porque evidentemente todo desaparece, y el temor a estar solo. ¿No es cierto? Nadie quiere estar solo. Al final todo el mundo busca, aunque no lo digan, aunque digan, no, a mí no me importa, igual es mentira, buscan un compañero o una compañera de vida. Y no es tan sencillo. Ahora, lo que hay ahora mucho más que hace 8 o 10 años que yo tenía el servicio de Química Perfecta, es que las aplicaciones de citas sí se han desarrollado mucho más y hay cada vez más posibilidades, con lo cual a mí me parece muy bien, no estoy en contra para nada, siempre y cuando se haga con prudencia, porque ahí el tema es que hay ciertos riesgos que hay que medir y calcular. Pero yo te diría que en el fondo, no importa cuál sea la época, el ser humano, ¿no es cierto?, quiere vivir acompañado, ¿no? Y ese temor a la soledad sigue siendo totalmente vigente. Claro. Y bueno, así nos damos cuenta de que el amor ya no es solo una decisión, el matrimonio ya no es solo una decisión de amor, sino también de economía, de historia personal, de miedos, de sueños y de un montón de cosas que se cruzan en el camino, ¿no? Y bueno, Claudia, gracias por tu tiempo, gracias a ustedes por acompañarnos. Nada, nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Valeria Ágreda. Mi nombre es Mayeli Rincón y nos vemos en el siguiente episodio de ¿De qué hablamos? Muchísimas gracias.